Bueno, pasaron las fiestas, te diste todos los gustitos y ahora aparece Line, que te recomienda el tratamiento más seguro y eficaz. En Line no importa cómo estás, en Line bajás sí o sí. Miles de personas lo hicieron y lo lograron, mirá. Vos también podés bajar. Llama ya al 2-622-0115. Retomando, para mucha gente que sigue el programa y escribe en las redes de Esta Boca es Mía, bueno, para muchos la explicación de Umpierres es pristina, así clarísima, quien no entiende, el que no quiere entender, el que no quiere escuchar, ¿no? Sin embargo, los comentarios en contra se sostienen mayormente en los mitos a los que usted hacía referencia, Umpierres. Claro. ¿Es posible romper esa lógica que parece no tender puente sano? Yo quería decir una cosa. A ver. Yo lo escuché y la verdad es muy claro el diputado y además sabe mucho del tema, pero creo que de alguna manera está tratando de romper mitos con otros mitos, generando o levantando otros mitos. ¿Cuáles? A ver. El agro en el Uruguay, históricamente los grandes terratenientes, estancieros, llámenle como quiera, dueños de campo, si querés llamarle, han sido una fuerza fuerte, llamarle oligárquica capaz que hace que el televidente se enoje conmigo porque parezca argentino o parezca de otro país, llamarle oligárquico, pero en historia sí lo utilizamos, en la ciencia histórica, en la palabra oligarquía, y no le damos una concepción sesentista, sino una concepción prística, ¿no? Clara, oligarquía. Gran parte de esos productores que tienen la mayoría de la tierra, porque esos 83.000 de los que habla Umpierres tienen poca tierra, como él dice, pero hay otros pocos que tienen mucha tierra, ¿tá? Y muchas veces son los que están detrás de todo, ¿no? Detrás del trono están esos grandes terratenientes, capaz que mandando a los pequeños productores. Otra cosa que yo pensaba... Pero para ahí, ¿eso dónde lo sacás? ¿Cómo podemos saber si eso es así? No, estoy hablando de historia. La historia del Uruguay nos ha demostrado que esos grupos han sido muy poderosos. Esos grupos han estado históricamente detrás de gobiernos y detrás de desestabilizaciones de gobiernos. Recordemos, en el año 1929 se creó el Comité de Vigilancia Económica o Comité del Vintén, donde estaban los grandes estancieros sin partido, raramente sin partido, y después vino un golpe de Estado. Y después en el 33 vino un golpe de Estado de Terra, junto con Luis Alberto de Herrera, tratando de romper la lógica del vallismo. Pero entonces, hoy esos estancieros... ¿Hoy están con el Frente Amplio? No, justamente lo que estoy diciendo es que esos estancieros son los que han dominado la pelota. Los que ese 10% que tiene gran parte de la tierra son los que han dominado la pelota en general. Por eso digo que es cierto lo del mito, porque es verdad que hay muchos pequeños productores, pero no podemos generar otro mito diciendo son todos pequeños productores, está todo bien, nunca se meten en política, nunca hacen nada, nunca generan nada. Me parece que eso es un error. Y con las 500 hectáreas con las que se hacen 40.000 pesos o 50.000 pesos, yo tenía la idea de que eran 50.000 pesos de ganancia, los 500.000, 15.000 pesistas que nos están mirando, y capaz que se enojan un poquito. Y capaz que dicen, sí, ganan 50.000 pesos por mes, y yo gano 15. ¿No? Entonces, me parece que hay que llamar las cosas por su nombre. Hay mitos, es verdad, hay mitos. Pero no generemos otros mitos del buen salvaje con respecto al campo para decir, bueno, tienen toda la razón del mundo y no ganan nada, pobrecitos. Me parece que habría que apretar un poquito las clavijas en ese sentido de los términos. A mí me gustaría justamente en el afán de poseer más información, porque veo que subyace cuando se habla de estos temas una lógica equivocada que es enfrentada con una lógica también equivocada. ¿Cuál sería la lógica equivocada primera? Suponer, tal como Alejo recién nos decía, que todos los productores rurales son una manga de ricos, ¿verdad? Lógica equivocada. ¿Cuál sería la lógica equivocada con que se enfrenta ese argumento? Que todos los que no son productores rurales son una manga de ignorantes que no saben nada de cómo es esto. Y a lo mejor, una vez más, ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Así que a los efectos de juntar información, créanme que es lo que domina mi alma en este momento. Algunas cosas. Yo entiendo que es razonable que una persona con tanto esfuerzo, con tanto riesgo, que su proyecto familiar gane hoy día 50.000, 40.000, ¿no? Siento que es poco, definitivamente. No me tiembla más nada en decir que siento que es poco y que si yo estaría en esa realidad, estaría protestando con voz clara, fuerte y segura. Me parece, Alejo,
que no decimos todo si decimos solo eso, porque seguramente ese mismo emprendimiento, en otra coyuntura, con otras condiciones, algunas de las que no dependen los gobiernos, gobierno de la derecha o la izquierda, por ejemplo, el precio internacional, no eran 50.000 y probablemente eran 300.000 o quizás más en algún momento, como seguramente lo fue. ¿Por qué tememos decir eso? ¿Por qué a veces creemos que solo diciendo lo coyuntural, posiblemente malo en este momento, es lo que pinta la realidad histórica de un sector? Yo no creo que seguramente hubo momentos mejores, pero dije primero que no tenía información, así que Alejo, tú me la vas a dar si es que la posees. Otra cosa, hablar de los productores rurales hoy día es por lo menos exagerado. ¿De qué productores rurales? ¿De los ganaderos que tuvieron un buen año? ¿De los arroceros? ¿De los que se dedican a la chacra, a la quinta? ¿Los que están en un enclave más urbano, menos urbano? ¿Los que solo venden soja? ¿Los que arriendan la tierra? A propósito, el factor arriendo de la tierra es un asunto sobre el cual se ha hablado mucho en las últimas horas y me gustaría conocer tu opinión, porque nada de esto se menciona en los reclamos. Son asuntos que me parece que deberíamos saber, conocer. No es lo mismo todo, solo porque trabajes fuera de la ciudad. Ese es un asunto sobre el cual... Y para terminar, una lógica deliciosa, porque a mí me gusta mucho la política, que por allí vos sugeriste. La idea que la izquierda, de alguna manera, a ver si interpreté bien, minimiza o de alguna manera contribuye al lugar común, al estereotipo, porque siente que por allí no tiene base electoral. Eso yo lo cuestionaría un poco a la luz de los últimos resultados en las elecciones nacionales, no las departamentales, ¿no? Y la buena votación que tuvo el Frente Amplio en el interior. Pero si eso fuera cierto, podríamos suponer lo contrario. Ah, entonces vos te adherís a este reclamo también con un fin electoral. Si es malo en unos, ¿por qué sería bueno en otros? Te comienzo por el final. Dale. En todo caso, estaría haciendo una muy mala inversión electoral. Una pésima inversión electoral invertir en los menos, que son en un país donde tiene el 95% de su población urbana, dedicarme a hablar en favor del 5%. O sea, soy un pésimo político. Arranca por ahí. No, con eso te da para la diputación. Por eso digo no, pero si los juntara todos los del Uruguay, no los de Rocha. Bueno, hay mucho más. El tema es que ese pseudo paradigma de la producción rural y del hombre que trabaja en el interior, en el campo, ha sido muy rentable. Primero le fue rentable al vallismo y después le fue rentable a la izquierda, que es una suerte de demonización que él la expresó muy bien, porque yo en ningún momento dije que no hubiera latifundistas. Yo planteé números, dije el 83% de los que están en la tierra son productores de menos de 500 hectáreas y esos productores ganan en el eje de 40.000 pesos mensuales, que no es una cifra nueva de ahora de los últimos meses, sino que es una cifra que tiene un año y pico de antigüedad. ¿Me permiten? O sea que estos son, yo lo que planteé son datos objetivos. Tengo en el móvil, en una telefónica en este momento en vivo, sí, si me permiten, a Ernesto Agassi, que también supo ser ministro, también un hombre él va a hablar del de agro. Una cosa que decía él y que la cual yo le voy a responder después, que es el tema de las rentas. Vamos a ver. Agassi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar en contacto con ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. ¿Qué expectativas tiene puestas en la reunión de hoy a las 18 horas? Es una reunión de apertura para mí. Van a estar las distintas gremiales. Yo escuché la conferencia de prensa que dieron el presidente de la ARU y la presidenta de la CAF, y en realidad los agarró un poco de improviso, que ya Tabaré Vázquez le dio la reunión para hoy. Sí. Así que ellos no van a ir con una plataforma reivindicativa clásica, porque eso lleva mucho trabajo. No es lo mismo la situación de los lecheros que la situación de los arroceros, que la de los productores de carne ni los productores de durazno. ¿Dónde está la crisis hoy de rentabilidad? ¿En qué sectores en concreto? En realidad yo creo que no hay ninguna crisis. Hay una situación compleja derivada de muchos factores. Unos factores son los precios internacionales, otros factores son los precios del dólar, y otros factores es lo que ha pasado en los últimos años, donde ha habido un crecimiento muy grande del sector agropecuario que se ha ido ajustando de distintas maneras. Así que a mí me parece que esto conviene. El agro tiene una institucionalidad como no tiene ningún otro sector del país. Hay institutos de la carne, de la leche, del arroz, de la granja, hay mesas de desarrollo departamental en varios lados, está la comisión de la miel, de los apicultores. Me parece que hay una institucionalidad que permite hoy organizar el trabajo, dándole participación a todo el mundo y encontrando
una diversidad de medidas, una aportarán un poco más, otras aportarán un poco menos, pero tengo mucha confianza porque el gobierno tiene mucho respeto por las organizaciones gremiales. Ahora, esto tiene que hacerse con los gremios. Yo no me imagino una negociación salarial de los albañiles participando en grupos de Salto, de Villa Unión, de Punta del Este y de Carrasco. ¿Y qué tiene que ser el Chunca. ¿Pero y qué se haría entonces con los productores que no entienden que se ven representados por gremiales a esta altura? Las gremiales tienen que ir a hablar con ellos para convencerlos de que tienen que participar en las gremiales, porque ¿cuál es la otra manera de vivir en democracia si no es organizarse y construir planteos colectivos? No hay otra forma. Bien. Tienen que integrarse a las gremiales, no hay otra forma. Bien, también podrán decirse desde los pequeños productores, no hay otra forma de que nos escuchen si no es haciendo este revuelo, porque evidentemente los demás caminos no nos funcionaron, ¿no? Bueno, eso es un problema que lo tienen que discutir entre ellos. En realidad, los productores, todos los productores, grandes, medianos y chicos, tienen sus lugares de participación. Ahora, si los que participan en los lugares, si el que representa a los productores en el Instituto Nacional de Colonización no está representando adecuadamente a los que están aspirando a tierra, ahí es un problema entre los que son representados y el representante. Bien. Le pasa a cualquier colectivo esto. Entre las variables que usted manejó, Agassi, como responsables de la coyuntura de sobre todo de algunos sectores dentro del largo, mencionó el precio internacional y demás, pero no menciona lo que justamente mencionan los productores, que tiene que ver con los costos que remiten al gasoil, a la energía eléctrica. Según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, en el 2017 el agro pagó 26 millones más de impuestos, 10% más que el 2016. ¿Esos elementos no juegan en esta situación? Para mí juegan, hay que discutirlo. Yo discrepo con esa interpretación. Los trabajos de investigación científica objetivos hechos de los últimos 50 años del Uruguay demuestran que la participación del sector público en el reparto de la riqueza generada por el agro no ha variado. Anda entre el 7 y el 8% del Producto Bruto Agropecuario. Eso se puede ver en la revista latinoamericana de Economía, publicó hace poco un trabajo sobre la evolución del agro en el Uruguay. Los impuestos no han variado en proporción al crecimiento del agro. Tampoco han variado, han mejorado un poco los salarios en el agro. Pero lo que sí ha variado mucho, que a mí me interesa rescatarlo, porque yo lo quiero poner arriba de la mesa, es el precio de los arrendamientos de la tierra. Nunca se menciona esto, y esto se debe al carácter policlasista que tienen estas movilizaciones. O porque son propietarios. Realidad, la renta de la tierra, que es algo que el productor le paga al terrateniente por ser el que tiene la nuda propiedad de la tierra, eso ha crecido de $380 que valía hace en el 2004, no, perdón, de $28 que valía en el 2004 a 140 que vale ahora. Y eso ha significado una cantidad de miles de millones de dólares que van a los propietarios de la tierra y que sale del trabajo de los productores que arriendan tierra. Yo recuerdo que la lechería, la mitad de la lechería se hace en tierras arrendadas, el 30% de la ganadería se hace en tierras arrendadas, el 80% del arroz se hace en tierras arrendadas. Todos estos productores le están pagando al dueño de la tierra una renta y el dueño de la tierra no hace nada y la cobra tranquilamente. Y muchas veces el dueño de la tierra recibe más dinero que el agricultor por su ingreso. A mí me llama la atención. ¿Y cómo explica que esto no aparezca entonces entre los reclamos? Porque me parece que está mezclado, porque el agro nuestro es muy policlasista, porque ahí hay también terratenientes que se están movilizando buscando tener mayor beneficio, y nunca se identificó el tema del arrendamiento. Después del vallismo, nunca más se habló del arrendamiento en el Uruguay, salvo en la época del gobierno del doctor Luis Alberto de la Calle, donde eliminó la ley de arrendamiento que había antes. Creo que hay que retomarlo, sin ningún dramatismo, ponerlo sobre la mesa, analizarlo, a ver qué peso tiene y si se puede hacer algo. Yo no tengo una propuesta para eso, pero quiero que se considere, porque si se ve el precio de la energía eléctrica, se ve el precio del gasoil, yo quiero que se considere también el precio de la tierra. Bien, y en cualquiera de estos casos, las posibilidades para mejorar o dar vuelta a estos datos de la realidad, ¿están al alcance del Ministerio de Ganadería? Es decir... No, esto no es un problema del Ministerio de Ganadería, esto es un problema de gobierno. Esto tiene que, por ejemplo... Pero los productores lo saben, ¿o no? Si subimos el precio del dólar, fíjate lo que va a pasar con la inflación.
Y entonces se van a afectar todo el conjunto de los precios, y quienes más sufren las consecuencias de la inflación son todos aquellos de ingresos fijos, los asalariados y los jubilados. Así que es un problema global de la relojería económica del país. Yo creo que hoy lo que sí se puede resolver, me parece a mí, en esta reunión que convoca el presidente de la República, es una metodología de trabajo para seguir trabajando, donde seguramente que van a haber medidas diferentes para distintos sectores del agro. Bien, lo del gasoil productivo, proyecto al que hacía referencia recién Umpierres, que también intervino el propio Frati, ¿lo contempla? ¿Le parece bien? El gasoil productivo está vigente. Que no alcance por lo que pasó con el precio del petróleo a nivel internacional es otra cosa. Y yo lo digo que está vigente porque yo estuve en los cálculos junto con las gremiales agropecuarias cuando nosotros recalculamos el peso del gasoil. Ahora, no se puede... ¿Habría que recalcularlo ahora también? No se puede poner un precio del gasoil para el productor y otro precio del gasoil para el que no es productor, ¿eh? Porque eso, dos precios para el mismo producto, ya sabemos lo que pasó. Ya hubo en el Uruguay nafta agrícola y nafta común. Me parece que hay que encontrar otro camino para que el gasoil le salga más barato a aquellos que usan gasoil. Porque mirá que la ganadería casi que no usa gasoil, ¿eh? Y se están quejando como si anduvieran todo el día arriba de los tractores. En realidad andan todo el día arriba de los caballos, no de los tractores. La despedida o la renuncia de Aguerre, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo? Perdón. En la despedida de Aguerre, ¿no? La renuncia del exministro. Y por lo que ha dicho el ministro, por lo que ha dicho Tabaré, la renuncia estaba presentada de hace tiempo. Sí, Tabaré le había pedido que se quede a Tabaré. En realidad Tabaré Aguerre quería terminar con dos cosas que para él eran íconos personales. La ley de riego. La ley de riego y el ingreso de la carne ovina con hueso a los Estados Unidos. Bien. Y Tabaré Aguerre dejó bastante desparramada sus negocios personales, su producción de caña de azúcar, su producción de carne, su producción de arroz. Él consideró que ya había cumplido. Hace tiempo que no estaba muy conforme con seguirse desempeñando ahí, pero bueno, ese es un asunto personal entre él y quien lo designó como su secretario, que es el presidente de la República. Yo respeto mucho esos ámbitos. Bien. ¿No van a reclamar el cargo para el MVP o no, están de acuerdo con Benech? El MPP no reclama cargos para sí. Nosotros no tenemos ministerios del MPP. El presidente de la República le tenemos toda nuestra confianza. Él va a designar como su secretario en esa área a quien él cree que es más apto. Y ya designó, creo que a Benech, ¿no? Que no es del MPP. Pero no, por eso le pregunto si Berterreche queda de lado y queda de lado o si... Pero nosotros nunca pedimos ministerio para nosotros. Nosotros vamos a construir el frente, no nos vamos a servir del frente para nosotros. Haga es una diferencia importante. Muchas gracias por este tiempo, de verdad. Por favor, un gusto. Vamos. Bien. Ahora escuchamos otra versión, ¿no? Otra forma de analizar esta realidad. ¿Me permites, Victoria? Sí. Yo creo que, además de los mitos urbanos, ahora comienza una neodemonización, que es las rentas. Porque acá la teoría del gobierno es yo no fui. Lo que está pasando en realidad, esa ya es un problema entre ellos, las rentas. Según la última declaración jurada de DICOSE de 2017, el total de hectáreas arrendadas en el país son 3 millones sobre 16 millones y medio de hectáreas, o sea, un 15, un 16%. No estamos hablando de que hay una suerte de país rentístico, el 50% que vive, el otro 50% que trabaja. Es el marco normal de la gente que por razones de familia, de edad, de sucesiones y obviamente ecuaciones negociales arrienda. Y es un mercado. Se toma o no se toma según que te sirva el precio. Y los precios se adecúan de acuerdo a ello. Porque yo he escuchado a Berterreche decir algunas barbaridades, como que el precio de la tierra en su valor global no ha caído, como que el valor de las rentas no han caído. Ayer el diario El País publicó un informe de una consultora de que los precios de la tierra cayeron entre un 20 a un 40%, volviendo a los valores del año 2010, o sea, antes del periodo de despegue que empezó a cerrarse en el 2014. 20 a 40%. Y las rentas se han ajustado a la baja en todos lados. Es una barbaridad decir que las rentas... Esa es la explicación de por qué en los reclamos actuales de los productores no aparece el tema de la renta como costo significativo. Pero es parte, la renta en el arroz, cuando él decía que el arroz el 80% es hecho sobre campo arrendado, es por una razón lógica, porque el arroz
tiene que ser necesariamente rotativo, ir yendo, cambiando de territorio, porque hay que dejar descansar los suelos entre cultivos y hacer un mecanismo de rotación que, salvo que sea un propietario que tenga una gran extensión y que practique el arroz dentro de su campo, son modelos básicamente, históricamente siempre fueron de arrendamiento. Pero la renta que se paga es en bolsas. La gente, debo estar hablando de chino, en bolsas. Y las bolsas, que son de 50 kilos por hectárea, se toman al valor de la zafra correspondiente. O sea, la renta en el mundo arrocero se adecúa al valor final del producto. Claro. Hay que hablar con seriedad de las cosas. ¿Y esto no lo sabe un ministro Agassi? No, yo no digo que no lo sepa. Lo que pasa es que hay veces que lo peor de todas las cosas son las medias verdades. Y yo no vine a decir las medias verdades. Como vine hoy les dije, hay 138 personas que tienen más de 5.000 hectáreas que se las puedo ubicar perfectamente por nombre, apellido y su domicilio también, les dije. Hay un 83% que es la verdad real del campo. Es como cuando hablamos del mundo industrial y el mundo urbano. La gente que vive en la ciudad, la que vive en La Unión, la que vive en Gómez o en La Aguada, es más que la que vive en Carrasco o en Pocillo. Un Pierres, pero entre 5.000 hectáreas, lo que serían hoy esos 138. No, 5.000 hectáreas, más de 5.000. Sí, por eso, más de 5.000 hectáreas, que habría solo 138 personas, entre uruguayos, extranjeros o corporaciones, que poseen esa cantidad de tierra, y las 500 hectáreas de un productor pequeño, una familia productora, hay mucho más. Dices, ¿qué pasa con los que tienen 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 1.500 hectáreas? Esto es una economía de escala. Tú te mueves mejor cuando logras escala. Que esa es la gran diferencia de por qué hemos ido perdiendo productores en la base de la producción. Por un problema de escala. Los chicos no pueden afrontar los costos que los más grandes, y especialmente los que son corporaciones internacionales o fondos de inversión, diluyen en muchas otras cantidades de superficie. Entonces es una cuestión de escala. Entonces hay una pregunta que nadie se está haciendo y es si sabemos qué país efectivamente queremos, porque entre los cambios implementados en estos últimos años están los cambios que remiten a lo que es la matriz productiva, donde no solo se trata de nuevas formas de producir, sino también de financiar y gestionar el negocio agropecuario, ¿no? Entonces, ¿están esperando? ¿El Uruguay quiere que mueran estos pequeños productores? ¿Hay que mantenerse hasta que desistan y nos quedamos entonces con los grandes productores, los que puedan adaptarse y ayudarse a esta nueva matriz productiva? ¿Es eso lo que se quiere y no se está diciendo? Lo que pasa que, por ejemplo, ahí entra un rol del Estado que es importante un día entrar a discutir, que es el rol de la colonización. También hay otro mito urbano de la izquierda. Yo colonizo y cuanto más hectáreas compro, estoy como colectivizando para la sociedad más hectáreas que se las saqué a la propiedad privada. Pero esa ecuación que en una época servía, hoy es carísima. ¿Por qué? Porque, para darles un ejemplo, una expropiación para hacer una colonia de 3.000 hectáreas a $3.000 la hectárea son 9 millones de dólares. 3.000 hectáreas. Para darle 300 hectáreas a cada productor, 10 productores van a parar allí. O sea, ¿Y finalmente para qué? ¿Para después terminar ahogados en este reclamo? Porque no hay... Exacto, no, pero además terminamos muchas veces poniendo a algunos de los que desistieron de la base porque se fueron por el otro lado. Entonces, hay que cambiar hasta esa óptica, esa visión que es DICOSE, que es el organismo que lleva todos los datos de todos los productores, para la gente que no lo conoce, los televidentes, que sabe cómo se llama cada productor, en qué sección judicial produce, cuántas hectáreas tiene arrendadas, propias y de terceros, y cuántos animales de cada una de las categorías, vacas, novillos, terneros, caballos. Ahí está la posibilidad de hacer una política diferente de colonización, que sea llevar recursos de la sociedad para que esa gente que está allí y que son los más pequeños no se nos vayan. Y no gastar millones y millones de dólares en compras de grandes predios que sirven para muy poca gente. Tenemos que evitar seguir perdiendo gente del campo. Hay mucha gente que está queriendo preguntar, ¿por qué sale tan cara la fruta, la verdura? No es porque te lo vende caro el pequeño productor rural, es porque como no puede producir más, te viene importada y por eso no sale caro. Y hay toda una cadena de intermediación. A ver, tribuna. En realidad lo que está diciendo un Pierres me parece más que claro y no debería sorprender, y de hecho me sorprende que haya gente como que no visualice esto. El que tiene menos es el más afectado y es el que siempre termina pagando el costo máximo. Pero esto no solo lo vemos en el agro, no lo hemos visto con la inclusión financiera de los pequeños comercios, en detrimento de las grandes superficies, no lo vemos con el IRPF y puedo seguir dando ejemplos. Entonces creo que es algo que, lejos de la lógica que podría suscitar, es algo que realmente puedo entender y me parece que no lo va a admitir los sectores políticos que dicen que el que pague más tiene más, porque obviamente iría en contra de ese discurso. José Luis.
Bueno, lo primero me parece que atendiendo justamente a esa escala que tenemos como país también, la solución es específica para cada sector. Como lo decía Gassi recién, ¿no? Hay tantas mesas de tantas cosas que permite que el diálogo sea de alguna manera con los interlocutores adecuados. Eso en primer lugar, por lo tanto me parece que soluciones específicas se podrían dar en particular para cada productor. De todas maneras me parece que sí, que hay algunas contradicciones, como por ejemplo decir que, bueno, que las inversiones, por ejemplo, en el proceso de colonización lleva demasiado dinero que permite que los productores sean cada vez más chicos y que después terminan naufragando. Y sin embargo, es justo pensar que el país ha hecho un esfuerzo muy grande justamente por recuperar esas unidades productivas básicas y pequeñas. Por lo tanto, me parece que hay una contradicción ahí. Lo que sí creo es que no podemos sacar el tema de la renta, que no pasa solo obviamente por el tema de los arrendamientos, ni si se paga por bolsa o no se paga por bolsa en el caso del arroz, sino que evidentemente el tema de la rentabilidad en tema de arrendamiento es importantísimo, porque se ha pasado prácticamente de los alquileres de una hectárea de $24 a $128 prácticamente. ¿Y por qué no lo mencionarían los productores? ¿Y por qué no lo menciona? Ese es el tema de la venta de la tierra, por ejemplo, ¿no? De que cuando la hectárea costaba $500, hoy se están pagando prácticamente $3.500 la hectárea. Entonces, no se menciona porque en realidad es un aspecto que está quedando por fuera y tiene que ver con esto de lo policlasista que decía Gassi recién. Es decir, hay una discusión ahí que tiene que ver con la clase, ¿verdad?, que saca y nos ponemos a mitificar en otras cuestiones que tienen que ver con el gasto público, que tienen que ver con esas cuestiones que tú decías. Afirmar que esa es la explicación, ¿no es una manera también un poco sencilla o arbitraria o simplista? No, no es afirmarla, es ponerlo sobre la mesa para que se discuta sobre todo. Hacemos una pausa y ya venimos.